Tres consejos encontramos en este pasaje con respecto a la responsabilidad de la iglesia para con su pastor. Y vemos nosotros en el pasaje de Éxodo, capítulo 18 que leímos, que el trabajo era mucho para Moisés. Era mucho y la tarea era muy pesada y hay alguien que se acuerda, hay alguien que tiene en cuenta, hay alguien que se da cuenta que este hombre necesita ser reconocido y ser atendido y ser ayudado. Y pues ese fue su suegro que se acerca, y entre las cosas que él tuvo en cuenta fue que le trajo a su esposa y a sus hijos. Y lo que quisiera esta mañana es dar algunos consejos a la iglesia con respecto, vamos a entrar, la iglesia va a entrar en ese proceso, aunque pues de alguna manera ya nuestro hermano ha venido colaborando, ha venido trabajando, y es en virtud de que tanto él mismo como la iglesia sí ha podido dar cuenta que sí, él tiene llamado, siente el llamado y tiene el llamado, su vida, su ser, nos permiten tener esa certeza de que el hermano ha sido llamado, ha sido escogido por el Señor para la tarea, por lo cual damos gracias al Señor. Y entonces el Señor, pues que es tan bueno, si bien es cierto, nos dice, bueno, y la tarea de los pastores, ¿cuál tiene que ser? También el Señor es tan suficiente en su palabra que nos dice, bueno, y la iglesia qué responsabilidad debe asumir, debe reconocer para con sus pastores. Y si uno mira aquí el versículo 7, va teniendo en cuenta eso. El 17 también va hablando de lo mismo, solo que me pidieron que fuera breve y sabemos que debemos hacerlo, así es de que ojalá podamos avanzar lo que dice el versículo 7. Y teniendo en cuenta lo de Moisés, estaba, el pueblo de Israel estaba, pero ¿hasta cuándo se viene a notar, a ver al pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel estaba en semejante servidumbre, en semejante esclavitud, y ninguno de ellos tenía libertad, ninguno de ellos podía notarse como lo que era uno del pueblo del Señor y entre todos pueblo del Señor. Estaban tan humillados. Pero ¿cuándo se vienen a notar? ¿Cuándo se viene a notar el pueblo del Señor? Cuando Moisés entra en escena por la voluntad del Señor. Él es el que va y habla con ellos, Él es el que los recoge y Él es el que los conduce. Claro, Él quería darles la tierra y entregarles la tierra. Sabemos lo que sucedió, por lo cual Él no entró a la tierra prometida, pero Él los tomó, los puso en libertad, claro, no con su fuerza, ni con su capacidad, ni por inventiva suya, fue por determinación del Señor, pero los tomó, los recogió y los llevó hasta los límites de la tierra prometida. Cuán importante el ministerio de Moisés para con el pueblo del Señor. Y estaba muy atiborrado de tareas, de trabajos, tanto que el suegro lo vio desde por la mañana hasta por la tarde. No tenía tiempo para sí. Y él habla, él se acuerda, y mire cómo inicia el versículo. ¿Qué dice que debe tener en cuenta el creyente, la iglesia, con respecto a los pastores? Dice aquí el versículo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, lo que quisiera es dar unos consejos para la iglesia, para una saludable relación entre la iglesia y su pastor. Teniendo en cuenta ya esta idea y teniendo en cuenta esta palabra, entonces, ¿qué apuntes habríamos de traer a colación a modo de consejo en amor y fe para la consolidación de la más saludable relación entre las partes, iglesia y pastor, respectivamente? Tengamos en cuenta, en el caso de Moisés y el pueblo, no siempre la relación fue la más bonita, la más agradable. Pero no siempre por causa de Moisés,
Porque ¿qué se dice? ¿Qué dice la Escritura con respecto a Moisés? Moisés era el hombre más manso, y lo dice Dios. Pero resulta de que, si bien es cierto, Moisés era el hombre más manso de la tierra, le tocó dirigir a la nación y al pueblo más difícil, más complejo. Y puede ser que de alguna manera eso todavía se pueda dar y se pueda presentar dentro del contexto de la iglesia y la relación pastores-iglesia. Por lo tanto, es importante prestar atención a lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Bueno, pues aplicándolo a la iglesia, Gracia y Verdad de Bucaramanga, en primera instancia le dice a la iglesia gracia y verdad, independientemente de lo que pudiera llegar a suceder, que ustedes, hermanos, deben acordarse de su pastor. Usted tiene que acordarse de su pastor. Se trata de la más clara y franca demanda de Dios para cada iglesia local en torno a su pastor. Esa es la voluntad expresa del Señor, dada a conocer de primera mano, de tener en cuenta que se ha de proponer una relación siempre de amor, de armonía y de mutua edificación. Y preguntaría uno, bueno, ¿y por qué el Señor se ocupa de eso? ¿Por qué hace esa clase de afirmaciones? ¿Por qué hace esa clase de instrucción? Bueno, pues de alguna manera porque no se puede pasar por alto el hecho de que en el contexto del rebaño del Señor suelen haber ovejas súper ensimismadas, las cuales no saben tener en cuenta las debilidades propias de su pastor, sino que siempre hacen de cuenta que los tales seguirán siendo por siempre cual Caleb, quien en su momento se acercó a Josué diciéndole: oye, Señor, hoy soy de 85 años, pero me siento de 40. Por lo tanto, déseme la orden de salir y conquistar aquel monte que está delante. Yo quiero esa tierra. Yo quiero ir y conquistarla y posesionarme de ella. Y tenía 85 años y dice: me siento como hace 40 años. Con toda la fuerza. Pero no todos somos Caleb. Se olvida la iglesia que a veces, en vez de ser un Caleb, podemos ser un Timoteo, de los cuales Pablo tiene que decirle: Timoteo, toma un poco de vino, por tu salud, porque su salud no es la mejor. Así es de que tenemos que tener en cuenta, por eso dice Dios, por eso el Señor habla de tal manera. Caleb, eso de Caleb, y la propuesta está en Josué, el capítulo 14 y versículo 6 al 14. Esto del consejo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23. Hay hermanitos que se acuerdan tanto de sí mismos y sus asuntos que se olvidan por completo de sus pastores y sus propias debilidades. De manera que por lo regular, ciertas ovejitas suelen ir tan deprisa y de la mano con la sociedad actual, la cual se caracteriza por demandar atención no solo pronta, sino quizás prioritaria. Y siempre, también les da por demandar atención eficaz. Y como si lo anterior no fuera nada, también son capaces de esperar que dicha atención sea preferiblemente gratuita. Eso está siendo una realidad. Ustedes han escuchado las noticias estos días y los problemas en París, en Francia. La sociedad revolucionada. ¿Por qué? Porque no le solucionan las cosas como ellos quieren, a la hora que ellos quieren. Y pues este flagelo también puede presentarse en la iglesia cuando la iglesia no se acuerda sino de sí misma y los hermanos solamente de sí mismos, pero no se acuerdan de con quién están tratando, que son débiles, que tienen sus dificultades, que tienen sus necesidades los pastores también. Por esa gigantesca cuota de egoísmo que reina en la sociedad actual, pues lo que reina es el caos, la incertidumbre, la guerra, ya sea entre la relación de esposos y esposas,
padres, hijos, patronos, obreros, proveedores, clientes, pueblo y Estado. Y lo menos que se puede ver en tales casos es algo así como amor, armonía y progreso. Más bien lo que suele predominar es el ambiente de menosprecio y de rivalidad. Pero eso entre los del mundo, porque pues no conocen a Dios y no les interesa su reino. Es por ello que resulta entonces oportuno el llamado de atención por parte del autor a la carta a los Hebreos, diciéndole a la iglesia del Señor que acate a este mandamiento y salve así la relación, la buena relación con el pastor. Acuérdese de su pastor. Acordaos de vuestros pastores, es decir, de aquellos que se destacaron por remover con el tesoro del Evangelio la vil pobreza de su corazón delante del Señor, y en lugar de tan desolador estado del alma, procuraron en tales casos que éstos llegaran a exhibir la riqueza de la esperanza de gloria por la gracia salvadora de nuestro bendito Señor Jesucristo. Esa es la noble misión que caracteriza a un verdadero pastor, y que según la voluntad del Señor por nada del mundo se ha de olvidar. Por eso está diciendo, acuérdense de sus pastores. ¿Qué eran? ¿Cuál era la riqueza que tenían antes? ¿Qué era lo que abrazaban y qué estaban cada una de las almas? Amando este mundo y creyendo que todo estaba aquí, pero el pastor comunicó el tesoro que Dios le dio y lo compartió con sus almas, con sus ovejas, con los corderos. Y esos que creían ser ricos por lo de este mundo llegaron a la conclusión de Pablo: lo que antes creía que era un tesoro, ahora lo estimo como basura por el conocimiento de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Quien ha invertido su vida procurando alcanzar en su prójimo tan noble resultado es digno de ser tenido siempre en cuenta con singular gratitud, lo cual es agradable al Señor. Eso en primera instancia, el primer consejo. Para una buena relación con el pastor, acuérdense de él. No es perfecto, tiene sus debilidades, tiene su esposa, tiene hijos pequeños, tiene estas cosas que cumplir, que hacer, que adelantar. Así es de que no piense que siempre está en sus cabales para poder atender a toda cosa y en el momento y de la manera que usted crea que debe ser atendido. El Señor deja ver y prestemos atención a lo que hizo Jetro. Y lo dijo: usted está demasiado ocupado. Esto es necesario, esto es importante, pero usted tiene su esposa, usted tiene sus hijos, usted tiene su responsabilidad y usted tiene que prestarle atención a esto. Y cuidar de su salud. Y cuidar de sus asuntos también personales. ¿Cuál será el segundo consejo que encontramos aquí? Bueno, el segundo consejo que es importante tener en cuenta, que sale de la inspirada revelación del Señor en este versículo, es que además de acordarse de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, y eso es lo importante, el pastor por lo regular no tiene que estar ocupado en cuestiones de política, en cuestiones de negocio, no, es lo espiritual. Y si en eso se invierte y eso enseña cada día a la iglesia, pues eso es lo que le corresponde. Claro, no debe ser ignorante totalmente de lo que sucede alrededor del mundo, pero ante todo que le enseñe quién es, delante de quién está, qué le aguarda, qué le espera. En segunda instancia, entonces, el versículo nos pone al tanto de una segunda cosa que debe hacer la iglesia en torno a su pastor, de responsabilidad de la iglesia. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La iglesia ha de evaluar correctamente el resultado de la conducta de su pastor. Toda labor realizada debe producir algún fruto. Y la labor del pastor no ha de ser la excepción, sino que por la bendición del Señor,
la labor del pastor es supremamente notoria, supremamente importante y gloriosa. El pastor ha de poner en conocimiento mediante la palabra y el concurso sobrenatural del Espíritu Santo a todas y a cada una de sus ovejas de la realidad del carácter perfecto de Dios y su singular demanda de justicia y de rectitud en conformidad a su santa palabra, al mismo tiempo que ha de ponerle siempre al tanto en cuanto a la tendencia universal del hombre a creerse justo e impecable tanto delante de Dios como delante de sus semejantes. El pastor lo sabe y el pastor debe hacer ver eso. El único perfecto es el Señor y el Señor demanda de cada criatura que vive en santidad, en temor del Señor, pero cada criatura por lo regular se cree que no necesita nada. Él es perfecto, él hace las cosas bien y piensa bien y habla bien. Esa es la tendencia, pero el pastor entiende, comprende muy bien palabra de Dios, como lo que dice el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, cada individuo no es más que podrida llaga. Eso es doloroso, eso no es agradable, esto no es tan gracioso, pero esa es la verdad y el pastor tiene esa responsabilidad de hacerle ver a la criatura, por un lado, lo que es Dios, esa santidad, que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, y que está al tanto de cada criatura, conoce los pensamientos, las intenciones del corazón de cada individuo. Y esa criatura, conocida por Dios, va un día a llegar a la presencia del Señor, para lo cual tiene que prepararse. Y la tarea del pastor es estar diciendo eso. Y no siempre nos agrada, pero la cuestión es de que esa es su tarea. Igualmente el pastor ha de poner al tanto a su rebaño en cuanto a su corrupto estado e incapacidad para por sí solo conformarse a la voluntad de Dios demandada y por lo tanto señalarle a Cristo, el único hombre perfecto que vino a dar su vida, que vino a entregarse para que todo pecador que quiera la comunión con Dios, que la anhele, que la desee por medio de Cristo, la alcance, la logre. Porque no hay manera de tener comunión con el Señor si no es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Tanto la doctrina que el pastor enseñe, como su vida de fidelidad y de temor y de fe y de amor verdadero a Dios, ha de impactar a los pecadores para que se rindan o se levanten contra el Señor y su reino. El trabajo de un pastor, de un fiel siervo del Señor, puede conducir a eso, a esos dos resultados. O los pecadores son convencidos de su pecado, se rinden, se doblegan ante el Señor, o se endurecen aún más y se preparan para lo inevitable. Porque el que endurece su corazón a la palabra del Señor y vive delante de Dios y delante de sus semejantes como nada, está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por lo regular, la conducta piadosa de los fieles siervos del Señor arroja como resultado que los escogidos son atraídos al redil, mientras que los reprobados son alejados del mismo. Desde luego que eso no es sin sacrificio, sin lucha, sin heridas, sin dolorosas caídas, pero él persevera. Y el autor está llamando, considere el resultado de su fe. Dicho tipo de conducta en cuanto al servicio y trabajo en absoluta sumisión y dependencia de Dios honra al Padre y enfurece las pretensiones del adversario. Y la iglesia en general, como también cada creyente en particular, están llamados a evaluar con justicia y a reconocer los logros alcanzados en dicho sentido por la negada labor que su pastor haya realizado en ese sentido. Porque si la oveja
algo ha crecido en conocimiento de Dios, en amor y temor al Señor y en amor y respeto por su semejante, eso es señal de que su pastor ha trabajado en dicho propósito, porque no vinimos amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, sino que lo único que venimos fue con la capacidad de amarnos a nosotros mismos y ponernos por encima de todos los demás. Eso es la gran realidad, es decir, vinimos con un corazón cargado y lleno de egoísmo. La única manera de que lo entienda la criatura, la única manera de que haya un cambio es que alguien le haya tratado esa situación y haya dado el remedio, que es Cristo. En el Señor son hechas nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué consejo está dando Dios a la iglesia con respecto a su relación con el pastor? Bueno, pues que no se olvide de él, que se acuerde de su conducta. Una tercera cosa que dice el versículo al final, muy pocas letras, pero muy significativo. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Debe imitar su fe. En tercer lugar, la iglesia debe imitar su fe. La iglesia local ha de proyectarse a imitar la fe de su abnegado pastor, imitar su fe. Es decir, no basta que la iglesia sea capaz de reconocer la buena obra del pastor en medio suyo, sino que la voluntad expresa del pastor de los pastores es que la iglesia y cada uno de sus miembros reproduzca en su vida la buena conducta espiritual observada por su pastor. En este sentido, Pablo decía y ordenaba puntualmente a los creyentes: sed imitadores de mí como yo de Cristo. La iglesia debe reproducir, la iglesia debe imitar la devoción, el amor y el temor que el pastor muestre por el Señor, por su palabra, por su iglesia, por sus semejantes. Y Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo y siempre estuvo dispuesto no solo a invertir tiempo y salud y ser rechazado por su mensaje, sino hasta morir por causa de el Señor y su reino. Pero Pablo también condenó con energía la idolatría de los paganos, pero al mismo tiempo condenaba el mal comportamiento de quienes decían ser creyentes, pero vivían de manera inconsecuente con la verdad del Evangelio. Y dice el autor inspirado: imitad su fe, imitad su fe. Un verdadero creyente declara la verdad, pero no tolera y no se calla ante el desorden y la violación de la ley del Señor en donde quiera se encuentre. Y recordamos que Pablo fue capaz de llamarle la atención a Pedro. Y había sido primero apóstol Pedro que Pablo. Pero vio Pablo que Pedro no andaba como correspondía y lo reprendió. Y lo reprendió duramente. ¿Y qué está diciendo el autor? ¿Qué consejo le está dando a la iglesia? Mire al pastor, imite su fe. Pues, amada iglesia, si queréis cultivar una saludable relación con su pastor, el Señor en su soberanía y sabiduría ordena que debéis imitar la fe de su fiel pastor, ya que en dicha dirección de ninguna manera es mala la competencia. No es malo que de pronto un hermano sea más piadoso y más sabio y más útil que el mismo pastor. Ojalá todos y cada uno de ustedes nos superaran a nosotros en verdadera piedad, en verdadera santidad, verdadero esfuerzo, amor por el Señor, amor por las almas. Eso nos alegraría y nos daría a nosotros mucho gozo, porque en algo poder uno servir, en algo poder uno ayudar a la vida de otro para que se presente ante el Señor un día,
y decir, bueno, pues gracias Señor por la vida de fulano, de algo fue útil en lo temporal para lo eterno. De manera de que esto es demandado por el Señor. Considerad cuál haya sido el resultado de su fe y imitarla. Imitar esa fe. Claro, hay cosas y hay situaciones que por lo que somos, hasta donde sea posible y hasta donde sea lícito que ustedes puedan imitar al pastor, háganlo. Porque habrán también fallas, porque habrán también, ¿por qué no decir pecados? Porque aún los mejores hombres de Dios pecaron. Tristemente, si bien es cierto, se habla en las escrituras de lo bueno que fue David y lo importante que fue David, pero las escrituras no omiten que también se equivocó, que también falló. La escritura nos deja ver que del primer sermón de Pedro fueron 3,000 convertidos, pero la escritura también dice que lo negó al Señor. Entonces, en lo que sea lícito, en lo que realmente honre a Dios y glorifique al Señor, imite a su pastor. A eso estamos llamados, ese es consejo del Señor, y eso es necesario tenerlo en cuenta para una buena relación con el Señor. Por amor del Señor, usted hermano, hermana en Cristo, propóngase más bien pasar por alto hasta donde sea lícito las supuestas faltas descubiertas en sus líderes, ocupándose más bien de exaltar los logros alcanzados, no sea que por pretender ayudar al Señor, cual María y Aarón en su momento se hagan acreedores de su ejemplar reproche. ¿Se acuerdan el caso de María y Aarón? Encontraron fallas en Moisés. ¿Sí? Pero el Señor no reprendió tan duro a Moisés, más bien a María. La puso leprosa por lo menos por una semana. Por lo tanto, no somos perfectos, fallamos. Tristemente tenemos que reconocerlo, pero por otro lado fuimos llamados. En el caso del hermano José, la iglesia, él en su corazón siente que fue llamado por el Señor, y la iglesia ha podido comprobar eso, que sí, es un hombre de Dios, ama a Dios, teme a Dios, sirve al Señor. No lo va a poder hacer perfectamente como nos gustaría, como Él le gustaría, pero tiene ese llamado, hay que reconocerlo. Y estos consejos son supremamente importantes. Y solo vamos a mirar el versículo 17, que vuelve a hablar de la misma relación y dice lo siguiente. Solo lo leemos y oramos para así finalizar. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Le está hablando a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Que el Señor dé gracia a cada uno de los hermanos para conducirse de tal manera, honrar al Señor y con la ayuda del Señor poder ser mutuamente edificados y testimonio que se pueda dar y se pueda ser de gran bendición para la vida de multitudes. Oremos.